Mi nuera me regaló un crucero con ella y mi hijo. Durante la elegante cena, mientras mantenía a mi hijo distraído en la pista de baile, una camarera me entregó una nota que decía: «Acabo de verla poner algo en tu bebida». Yo intercambié nuestras copas y observé cómo mi nuera se drogaba a sí misma en lugar de a mí. 20 minutos después, balbuceaba incoherencias mientras mi hijo la miraba horrorizado y le preguntaba si necesitaba un médico. Fue entonces cuando me di cuenta de que había estado viviendo con un depredador durante meses y que ella había estado destruyendo mi mente lentamente, sorbo a sorbo. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde miras, porque esta historia se vuelve mucho más oscura de lo que imaginas, y te garantizo que nunca has escuchado algo así. Pero déjame retroceder y contarte cómo llegué a ese momento, porque honestamente debí haberlo visto venir desde el primer día. Todas las señales estaban ahí, pintadas como banderas rojas que yo confundí con alfombras de bienvenida. Cuando mi hijo Elliot llamó un martes por la noche, su voz tenía ese tono emocionado que no había escuchado en años. El tipo de energía que hace que el corazón de una madre salte con esperanza y curiosidad. «Mamá, quiero que conozcas a alguien especial. ¿Estás libre para cenar este fin de semana?» Mi corazón dio un pequeño brinco. No por romance. Dios sabe que yo ya me había rendido a encontrar amor de nuevo después de perder a Richard, sino porque había pasado tanto tiempo desde que Elliot sonó realmente feliz. El éxito lo había vuelto distante. Su empresa tecnológica consumía días de 18 horas, y nuestras cenas semanales se habían convertido en llamadas mensuales, luego en visitas festivas con abrazos incómodos y conversaciones tensas sobre nada importante. Últimamente había sentido la soledad con más fuerza. La casa que Richard y yo llenamos de risas y amor durante 32 años se sentía cavernosa y vacía. Algunas mañanas me despertaba y olvidaba que él ya no estaba, extendiendo la mano para buscar su calor antes de que la realidad cayera sobre mí. El silencio era la peor parte. No tener a alguien con quien compartir mi café, ni a quien contarle la cosa graciosa que pasó en el supermercado, ni quien me tomara la mano cuando las noches se volvían demasiado largas y demasiado oscuras. Llegó el sábado por la noche y pasé una cantidad embarazosa de tiempo eligiendo el atuendo adecuado. Nada demasiado elegante, no quería parecer que me esforzaba demasiado, pero lo suficientemente bonito como para causar una buena primera impresión. Me decidí por un vestido azul marino que a Richard siempre le había encantado, combinado con los pendientes Chanel Vintage que me regaló en nuestro 20º aniversario. Al verme en el espejo, vi a una mujer de 68 años que intentaba desesperadamente no parecer tan sola y necesitada como se sentía. El restaurante era uno de esos lugares exclusivos del centro, con manteles blancos, iluminación ambiental que hacía ver hermosas a todas las personas, y camareros que se movían como sombras, apareciendo exactamente cuando se les necesitaba y desapareciendo igual de rápido. El tipo de lugar donde los precios no están en el menú porque, si tienes que preguntar, probablemente no puedes pagarlos. Cuando Elliot entró de la mano de una rubia deslumbrante, entendí inmediatamente por qué había estado tan distraído últimamente. Era el tipo de belleza que hace que otras mujeres se revisen el lápiz labial y enderecen la postura. Alta, probablemente 1,75 m con tacones, elegante de una manera que parecía natural, con un peinado perfecto que probablemente costó más que mi presupuesto mensual de supermercado. Su vestido era de diseñador. Reconocí el corte por las revistas de moda y se movía con la confianza de alguien que siempre había sido hermosa y había aprendido a usarlo a su favor. «Mamá, esta es Ava», dijo Elliot, y su rostro brillaba de una forma que no le veía desde que tenía 12 años y recibió su primera bicicleta. «Señora Bennet, he oído tanto sobre usted», dijo ella, extendiendo una mano perfectamente manicureada. Su sonrisa parecía genuina, cálida, llegando hasta sus ojos. Su apretón fue firme sin ser agresivo, y sostuvo contacto visual de esa manera que te hace sentir como si fueras la única persona en la sala. «Elliot habla de usted constantemente. Me ha contado todo sobre su trabajo de caridad y cómo prácticamente construyó la mitad de la sección infantil de la biblioteca». «¿De verdad? Porque apenas me llamaba últimamente. Pero bueno,
Sigamos con esa narrativa. Sonreí y le estreché la mano, queriendo caerle bien desde el principio porque mi hijo claramente la adoraba. Durante la cena, Ava se aferraba a cada una de mis palabras como si yo estuviera impartiendo sabiduría desde el monte Sinaí. Halagó mis pendientes Chanel Vintage, son absolutamente atemporales. ¿Dónde los conseguiste? Hizo preguntas muy consideradas sobre la carrera de ingeniería de Richard e incluso quiso saber sobre mi trabajo de voluntariado en el refugio de animales. Parecía genuinamente interesada en mis historias sobre los perros rescatados, riéndose con mis descripciones de los revoltosos y con los ojos llenos de lágrimas cuando mencioné a los perros mayores que tenían dificultades para encontrar hogar. Cuando comenté lo silenciosa que se había vuelto la casa desde que Richard falleció, cómo a veces pasaba días sin una conversación real, más allá de cortesías con cajeros y breves intercambios con vecinos, ella prácticamente jadeó con simpatía. «Oh, Rose, ¿puedo llamarte Rose? No deberías estar tan sola, eso es desgarrador». Extendió la mano y me la tomó, su toque cálido y tranquilizador. «Elliot, ¿no mencionaste ese crucero que reservamos para el próximo mes? El del Caribe». Elliot pareció genuinamente sorprendido. Su tenedor quedó suspendido a mitad de camino hacia su boca. Sus cejas se alzaron con esa expresión que reconocía de su infancia, cuando yo sugería algo inesperado. «Bueno, sí, pero pensé que habíamos acordado que fuera solo para los dos. Ya sabes, una escapada romántica». Rose debería venir con nosotros. El entusiasmo de Ava parecía desbordarse de forma natural, iluminando todo su rostro con la idea. «Será perfecto, solo nosotros tres conviviendo. Me encantaría conocer mejor a mi futura suegra. Por favor, di que sí, Rose. Significaría el mundo para mí». Futura suegra. Esas palabras me golpearon directamente en el pecho, en ese espacio vacío que me había estado doliendo desde que Richard murió. Alguien me quería cerca. Alguien estaba planeando un futuro que me incluía no solo tolerando mi presencia en las fiestas, sino buscándola activamente. Sentí que se me humedecían los ojos y tuve que parpadear para evitar que se me escaparan las lágrimas. Dije que sí antes de que Elliot pudiera poner alguna objeción, y sinceramente, habría dicho que sí a un viaje a la Antártida si eso significaba sentirme deseada otra vez. Si significaba no pasar otra tarde sola en esa casa tan grande y vacía, hablándole a la fotografía de Richard y fingiendo que podía oírme. En las semanas siguientes, Ava y yo nos volvimos prácticamente inseparables, y empecé a sentir que tenía una hija por primera vez en mi vida. Salidas de compras en las que realmente pedía mi opinión sobre los vestidos, sosteniendo varias opciones y mostrando un interés genuino en mis comentarios. Citas de café donde escuchaba mis divagaciones sobre los chistes terribles de Richard y su obsesión por arreglar cosas que no estaban rotas. Riéndose en los momentos perfectos y haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba prestándome atención. Largas comidas donde me animaba a pedir postre. La vida es demasiado corta para saltarse lo bueno, Rose. Y me contaba historias sobre su trabajo como maestra que me hacían reír hasta que me dolían las mejillas. Hablaba de sus estudiantes con tanto cariño, compartiendo anécdotas divertidas sobre sus travesuras y sus creativas excusas por no entregar la tarea. Me contó sobre los desafíos de trabajar con niños de bajos recursos, la satisfacción de verlos tener esos momentos de revelación cuando finalmente entendían un concepto. Hacía que la enseñanza sonara noble, agotadora y profundamente gratificante. Era todo lo que yo había soñado en una nuera. Atenta sin ser pegajosa, dulce sin ser empalagosa, genuinamente interesada en mi vida sin parecer que me estaba entrevistando para algo. Recordaba detalles de nuestras conversaciones, haciéndome seguimiento sobre el libro que mencioné querer leer, preguntando cómo me fue en la cita con el dentista, recordando los nombres de mis amigas del club de bridge. O eso creía yo. Dios, qué tonta fui. Durante una de nuestras excursiones de compras en ese centro comercial elegante al otro lado de la ciudad, ella parecía absolutamente hipnotizada por mi casa. Habíamos pasado por allí para que yo pudiera tomar mi tarjeta de crédito buena. Había traído la cartera equivocada, y ella caminó por las habitaciones con una expresión soñadora, casi reverente.
Sus dedos recorrían las encimeras de mármol en la cocina, deteniéndose en las vetas de la piedra. Se quedó un minuto entero admirando la lámpara de cristal con la que Richard me sorprendió en nuestro 20º aniversario, inclinando la cabeza para observar cómo la luz se refractaba a través de los prismas. Pasó demasiado tiempo mirando la vista desde el balcón del dormitorio principal, observando los jardines cuidados y la calle bordeada de árboles más allá. Rose, este lugar es como algo sacado de una revista, suspiró, acomodándose en la vieja silla de cuero de Richard en el estudio, como si estuviera probando cómo se sentía. Pasó las manos por los apoyabrazos, se recostó para medir la comodidad e incluso cerró los ojos un momento como si se imaginara allí de forma permanente. Apuesto a que despiertas cada mañana sintiéndote como una reina absoluta. La luz, el espacio, la manera en que todo fluye es perfecto. Es solo una casa, querida, dije, aunque su aprecio me halagaba. Se sentía bien que alguien notara y valorara lo que Richard y yo habíamos construido juntos. Richard y yo tuvimos suerte, pero ahora es realmente demasiado grande solo para mí. A veces pienso en mudarme a algo más manejable. Ella negó con firmeza, sus ojos todavía recorriendo la habitación como si estuviera memorizando cada detalle. La posición de las estanterías, la vista desde la ventana, la forma en que la luz de la tarde caía sobre los pisos de madera. No, no es solo una casa. Esta es una casa de ensueño. Alguien podría vivir aquí para siempre y nunca querer irse. Nunca necesitar irse. La forma en que dijo esas últimas palabras, nunca necesitar irse, me produjo un escalofrío extraño, una leve punzada en la nuca como cuando uno siente que lo están observando. Pero lo descarté como entusiasmo. Quizás solo estaba imaginando su futuro con Elliot, pensando en el tipo de hogar que podrían construir juntos algún día, la vida que crearían. Esa misma tarde cometí lo que ahora sé que fue un error crucial. Mientras estábamos en una tienda departamental, dejé mi bolso con ella por unos minutos cuando entré al baño. Ella se estaba probando una bufanda, charlando con la dependienta sobre cómo las bufandas de seda nunca pasan de moda y cómo podían elevar cualquier atuendo, y pareció natural pedirle que vigilara mis cosas. Cuando volví, nada parecía fuera de lugar. Mi cartera estaba donde la había dejado, guardada en el bolsillo lateral, mis llaves seguían sujetas al bolsillo interior, y Ava estaba exactamente donde la había dejado, ahora probándose unas gafas de sol que la hacían parecer una estrella de cine de los años 60. Pero ahora, pensando en todo lo que sé, ese fue probablemente el momento en que todo empezó, cuando tuvo acceso a mi bolso, a mi pastillero, donde guardaba mis medicamentos diarios, a toda mi vida condensada en ese bolso de cuero. ¿Lista para ir por el almuerzo?, preguntó alegremente, entrelazando su brazo con el mío, como si fuéramos viejas amigas, como si nos conociéramos desde hacía años en lugar de semanas. Estoy pensando en ese restaurante italiano que mencionaste, el que tiene el tiramisú increíble. Debí haber sido más cuidadosa. Debí haber prestado atención a cómo parecía saber exactamente dónde estaba todo en mi casa después de una sola visita, recordando la ubicación del baño sin que se lo dijera, sabiendo qué gabinete tenía las tazas de café. Debí haberme preguntado por qué alguien con un sueldo de maestra, una profesión que no es precisamente conocida por su generosidad, podía permitirse ropa de diseñador y cenas costosas. Podía sugerir casualmente almorzar en lugares donde los aperitivos costaban $30. Pero yo estaba tan hambrienta de compañía, tan desesperada por sentirme necesitada y querida de nuevo, que ignoré cada instinto gritándome que fuera cautelosa. Habían pasado 2 años desde la muerte de Richard, 2 años de círculos sociales que se iban encogiendo y días cada vez más silenciosos. Cuando Ava ofreció amistad, familia e inclusión, me aferré a ello como una persona que se está ahogando se aferra a un salvavidas, sin detenerme a pensar si estaba sujeto a algo sólido
o si podría arrastrarme hacia abajo en lugar de salvarme. Lo que no sabía era que mi tranquila jubilación estaba a punto de convertirse en una pesadilla viviente, y la mujer a la que comenzaba a querer como a la hija que nunca tuve, ya estaba planeando destruirme desde adentro. Una dosis cuidadosamente medida a la vez. La confusión comenzó aproximadamente una semana antes del crucero. Al principio, me convencí de que solo era estrés, tal vez emoción por el viaje o la ansiedad natural que llega con envejecer y enfrentarte al hecho de que tu mente podría no ser tan aguda como solía serlo. Todos olvidamos cosas con la edad. ¿Dónde dejamos las llaves? ¿Por qué entramos a una habitación? Los nombres de personas que definitivamente deberíamos conocer. Es normal, o eso me decía. Comenzó con cosas pequeñas que intenté tomar con humor. Un martes por la mañana, desperté en mi baño de visitas, de pie frente al espejo con mi camisón, completamente desorientada. Durante varios minutos aterradores, minutos que se sintieron como horas, no pude recordar si estaba en mi casa o en algún cuarto de hotel. Las baldosas de mármol bajo mis pies descalzos se sentían extrañas, desconocidas de una manera que hizo que el estómago se me revolviera de pánico. La imagen que me devolvía al espejo era la de una desconocida, una anciana, con el cabello gris despeinado y ojos confundidos, que no reconocía como míos. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado, desesperado y frenético. «Contrólate, Rose», murmuré, aferrándome al mostrador de mármol hasta que mis nudillos se pusieron blancos y mis dedos dolían. «Estás en tu casa. Este es tu baño. Has vivido aquí durante 32 años. Aquí fue donde Richard te propuso matrimonio. Aquí criaste a Elliot. Este es tu hogar». Pero la confusión persistió como una neblina, haciendo que todo se sintiera irreal y desconectado, como si estuviera viendo mi vida a través de una pantalla en lugar de vivirla. Me tomó casi 10 minutos sentirme de nuevo con los pies en la tierra, 10 minutos de ejercicios de respiración y de hablar conmigo misma para volver a la realidad. Más tarde, ese mismo día, me encontré con mi vecina Janet en el supermercado. Janet, a quien conocía desde el gobierno de Carter, que estuvo en mi boda, que me llevó guisos después del funeral de Richard y que todavía me pedía prestado el cortasetos cada primavera para podar sus rosales. Estaba justo frente a mí en la sección de productos, sosteniendo una bolsa de naranjas y sonriendo con calidez. «Rose, qué gusto verte. En estos tiempos difíciles es mejor apoyarse una a la otra y aliviar la carga de la vida». Rose, ¿cómo te has sentido, cariño? Preguntó con esa voz suave que usa la gente cuando sabe que has pasado por algo difícil. Miré su rostro, rasgos familiares, cómodos como un suéter viejo, pero de repente sin nombre. Mi cerebro buscaba desesperadamente información que debería haber sido automática, tan fácil como recordar mi propio nombre. El silencio se prolongó de forma incómoda mientras ella esperaba que respondiera. Su sonrisa empezando a desvanecerse, sus ojos entrecerrándose con preocupación. «Yo lo siento. Estoy teniendo uno de esos días», logré decir al fin, forzando una risa que sonó hueca incluso para mí, frágil y falsa. Ya sabes cómo es cuando una se siente un poco desubicada. «¿Te encuentras bien?» La voz de Janet tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando está preocupada, pero intenta no mostrarlo, intentando no hacerte sentir peor. «Te ves un poco pálida, incluso algo febril». «Solo estoy cansada», mentí, porque ¿qué más podía decir? ¿Que estaba perdiendo la cabeza a los 68 años? ¿Que no podía recordar el nombre de alguien que había sido parte de mi vida durante décadas? Alguien presente en mudanzas, matrimonios y muertes. ¿Que estaba aterrada de tener Alzheimer temprano o algo peor? Cuando le conté a Elliot sobre estos episodios en nuestra siguiente llamada telefónica, intenté mantener la voz ligera y casual, como si fueran pequeños caprichos divertidos en lugar de aterradoras señales de lo que sentía como una demencia temprana, una ventana a un futuro en el que no reconocería a mi propio hijo
ni recordaría mi propia dirección. Probablemente solo sea estrés, mamá, dijo, pero su voz sonaba distante, distraída por lo que fuera que tenía en la pantalla de la computadora. Podía oír el tecleo de fondo. O tal vez necesitas vacaciones. Qué bueno que vienes al crucero con nosotros. Aire marino, relajación, sin responsabilidades. Será perfecto. Te sentirás como tú misma de nuevo en nada. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decirle lo asustada que realmente estaba, escuché la voz de Eva al fondo, dulce y preocupada. Y luego ella tomó el teléfono, su tono cálido y tranquilizador. Rose, cariño, no te preocupes por esos pequeños lapsos de memoria. Mi tío pasó por algo parecido cuando llegó a los 70. Es solo la edad alcanzándonos, ya sabes. El aire del océano te hará de maravilla. A veces solo necesitamos alejarnos de nuestras rutinas y dejar que la mente se reinicie. Piénsalo como reiniciar una computadora. A veces solo necesitas apagarla y volverla a encender. Su tío. Lo mencionó con tanta naturalidad como si solo fuera historia familiar normal. Otra anécdota para compartir. Pero algo en la forma en que lo dijo me molestó de una manera que no podía explicar. No podía poner en palabras. Había algo en su tono. No exactamente satisfacción, pero tal vez preparación. Como si ya hubiera contado esa historia antes y supiera exactamente cómo iba a desarrollarse. ¿Qué le pasó a tu tío?, pregunté, dejándome llevar por la curiosidad a pesar de la creciente inquietud. Hubo una breve pausa antes de que respondiera, apenas un latido de silencio que se sintió cargado de significado. Oh, ahora está mucho mejor. Está en una residencia encantadora donde recibe toda la ayuda que necesita. Muy tranquila, muy serena. Hermosos jardines, un excelente personal. Parece bastante contento allí, según cuenta la familia. Los incidentes siguieron ocurriendo con creciente frecuencia, cada uno más aterrador que el anterior. Me encontraba de pie en la cocina sin recordar cómo había llegado allí, sosteniendo una taza de café y preguntándome si había planeado hacer té en su lugar, o tal vez chocolate caliente, incapaz de recordar qué era lo que quería apenas segundos antes. Empezaba a contar historias frente a mi reflejo en el baño, reviviendo memorias con Richard, hablando de mis preocupaciones y olvidada los finales a mitad del camino, perdiendo el hilo de mis propios pensamientos en media frase. Una vez me perdí conduciendo hacia el banco, una ruta que había tomado cientos de veces con los años, un trayecto que podría haber hecho dormida. De repente se volvió tan desconocido como si me hubieran dejado en otra ciudad. Me encontré en una calle que no reconocía, rodeada de edificios que parecían familiares pero incorrectos, como una versión pesadillesca de mi propio vecindario. Me tomó 45 minutos y 3 llamadas al banco encontrar el camino de regreso, y para cuando entré en mi entrada, estaba temblando tanto que apenas podía apagar el motor. Pero aquí está lo realmente retorcido de toda la situación, lo que hace que se me erice la piel incluso ahora al pensarlo. Cada vez que ocurría algo, cada vez que tenía uno de estos episodios aterradores que me dejaban cuestionando mi propia cordura, Eva aparecía en cuestión de horas, como si tuviera un sexto sentido para saber cuándo estaba más vulnerable. Llegaba con sopa casera o galletas recién horneadas, instalándose en mi cocina como si perteneciera allí, como si hubiera vivido allí durante años, llena de simpatía y preocupación, diciendo exactamente lo correcto y adoptando el tono perfecto. «Pobrecita», decía, revolviendo miel en mi té con cuidado meticuloso, observando para asegurarse de que me lo tomara todo. «Estas cosas nos pasan a todas tarde o temprano. Mi abuela pasó por lo mismo a tu edad. Lo importante es no estresarse. El estrés solo empeora todo, crea una espiral que se alimenta a sí mismo». Yo creía que ella me estaba cuidando, que era la futura nuera devota que realmente se preocupaba por mi bienestar. Resulta que solo estaba monitoreando su obra, asegurándose de que el veneno funcionara exactamente como había planeado, ajustando las dosis para mantenerme confundida, pero no tan afectada como para terminar en el hospital,
donde los médicos podrían descubrir lo que estaba haciendo. El crucero era absolutamente magnífico cuando abordamos en Miami. Todo eran ascensores de vidrio reluciente y pisos de mármol pulido, como un palacio flotante diseñado para hacerte olvidar que estabas rodeada por miles de millas de océano. El vestíbulo tenía una cascada de 3 pisos, agua real cayendo sobre piedra natural, con plantas tropicales creando una atmósfera selvática, y suficientes flores frescas como para abastecer una boda. El aire olía a sal marina y perfume caro. Sentí un destello de emoción genuina por primera vez en meses. Esa emoción infantil de aventura y nuevas experiencias. Eva chilló de deleite con absolutamente todo, saltando sobre sus puntas como una niña en Disney World. ¡Rose! ¡Mira este lugar! Es como algo de una película. Como si fuéramos celebridades o realeza. Me agarró del brazo, prácticamente vibrando de entusiasmo. Vamos a pasar un tiempo increíble. Ya puedo sentirme relajándome. Pero Elliot parecía curiosamente apagado mientras pasábamos por el proceso de registro. Mientras Eva hablaba animadamente con el personal sobre reservas de cena, horarios de espectáculos y citas en el spa, se mantuvo un poco apartado, desplazándose por su teléfono con el ceño fruncido. Un gesto que se profundizaba con cada mensaje. Tenía los hombros tensos, la mandíbula apretada, y se pasaba la mano por el cabello de esa manera que siempre hacía cuando estaba estresado. ¿Todo bien, cariño?, pregunté tocándole el brazo suavemente. Levantó la vista, sorprendido, como si hubiera olvidado que estábamos allí. Oh, sí, solo cosas del trabajo. La fusión con los Johnson está teniendo algunos tropiezos y mis socios están... Negó con la cabeza, guardando el teléfono en el bolsillo con más fuerza de la necesaria. Estoy bien. Se supone que estoy de vacaciones, ¿no? Momento de desconectar. Exacto, dijo Eva con firmeza, apareciendo a su otro lado con nuestras llaves de habitación colgando de sus dedos. Ni trabajo ni estrés, ni pensar en nada excepto divertirnos juntos. Esto es tiempo en familia. Me entregó mi tarjeta de acceso con una sonrisa radiante. Rose, estás a solo unos pasos de nuestra habitación, así que prácticamente seremos vecinas. Puedes tocar nuestra puerta cuando quieras. Esa primera noche nos reunimos para cenar en el comedor principal, un lugar tan elegante que me hizo sentir mal vestida a pesar de llevar mi mejor vestido de cóctel, el negro que Richard siempre decía que me hacía parecer 10 años más joven. Los camareros se movían como bailarines, coreografiados y gráciles. Las copas de cristal atrapaban la luz como pequeños prismas, creando patrones de arcoíris sobre los manteles blancos. Y el menú ofrecía platos cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar adecuadamente. Nombres franceses y descripciones italianas que sonaban más a poesía que a comida. Elliot estaba haciendo un esfuerzo por estar presente, preguntándome sobre mis planes para el día siguiente y halagando el vestido de Eva, un modelo rojo intenso que abrazaba sus curvas y hacía que las cabezas se giraran mientras caminábamos por el comedor. Pero había algo tenso en su sonrisa, una rigidez alrededor de los ojos que me recordaba a cómo se veía de adolescente cuando escondía un boletín con malas notas o había chocado el coche y estaba esperando el momento adecuado para contarlo. Pareces cansado, cariño, dije extendiendo la mano para apretarle la suya. ¿Estás seguro que te sientes bien? No tienes que fingir por mí. Solo tengo que acostumbrarme a estar lejos de la oficina, dijo, pero su risa sonó forzada, mecánica. Es más difícil de lo que pensé desconectarme por completo. He dirigido esa empresa durante tanto tiempo que es como intentar apagar parte de mi cerebro. Después de la cena, paseamos por la cubierta del paseo admirando cómo la luna pintaba un camino plateado sobre el agua oscura. El océano se extendía infinitamente en todas direcciones, misterioso y hermoso bajo el cielo lleno de estrellas.
e Iva nos tomó del brazo a ambos, charlando sobre todas las actividades que quería probar: la pared escalada, las clases de cocina, las lecciones de baile, el buffet de medianoche. «Esto es perfecto», suspiró contenta, apretando nuestros brazos. Solo nosotros tres, sin distracciones, sin interrupciones, podemos conocernos de verdad, construir esos lazos familiares que duran toda la vida. Pero mientras volvíamos a nuestros camarotes, no pude deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. Tal vez era la forma en que Elliot seguía revisando su teléfono, aunque estábamos en medio del océano con señal intermitente. Tal vez era como Ava parecía casi demasiado entusiasmada, como si estuviera interpretando la felicidad en lugar de sentirla, como una actriz representando un papel. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, cepillándome los dientes y quitándome el maquillaje, escuché voces provenientes de su camarote al lado. Las paredes eran más delgadas de lo que esperaba, y su conversación se filtraba claramente por el sistema de ventilación. Su voz era baja, pero agitada. «Yo nunca hablé de este cronograma contigo, Ava. Esto no formaba parte del plan». Su voz, más aguda e insistente: «Los planes cambian, Elliot. Ahora no tenemos opción. La oportunidad está justo aquí. No podemos esperar más. Esto está yendo demasiado lejos. No me siento cómodo con...» «¿Desde cuándo te incomoda algo que nos beneficia a ambos?» Después de eso, sus voces bajaron a susurros, urgentes y tensos. Pero la tensión era inconfundible, crepitando como electricidad. Presioné la oreja contra la pared, con el corazón desbocado, tratando de distinguir más palabras, pero solo pude escuchar murmullos apresurados y lo que sonaba como papeles moviéndose, tal vez documentos siendo revisados. A la mañana siguiente, volvieron a ser todo sonrisas, actuando como la pareja perfecta que planeaba su futuro perfecto. Ava me llevó café a cama, vainilla francesa, mi favorito, preparado exactamente como me gustaba. «Pensé que te gustaría empezar el día despacio», dijo dulcemente colocando la bandeja en mi mesita con una sonrisa cálida. «Sin prisa, sin estrés, solo relájate y disfruta». Y Elliot parecía más relajado también, preguntándome por mis planes del día y sugiriendo que nos reuniéramos para almorzar en el restaurante junto a la piscina. Pero yo no podía olvidar lo que había escuchado. No podía dejar de preguntarme qué plan estaban discutiendo, qué cronograma mencionaron y por qué Elliot parecía tan reacio a acelerar las cosas. Poco sabía yo que estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba realmente y cuán peligroso era todo lo que me rodeaba. Para el tercer día, mis episodios de confusión estaban empeorando notablemente, pasando de inquietantes a genuinamente aterradores, y yo estaba empezando a entrar en pánico de verdad por lo que estaba ocurriendo en mi mente. Los incidentes ya no eran lapsos ocasionales, eran frecuentes, alarmantes e impredecibles, atacando sin aviso y dejándome desorientada y asustada. Me desperté a las 3 a.m. en la cubierta del barco, de pie en pijama junto a la barandilla, sin recordar haber salido de mi camarote. El océano se extendía infinitamente en todas direcciones, negro y misterioso bajo el cielo lleno de estrellas, y durante varios minutos aterradores no pude recordar mi propio nombre, mucho menos cómo había llegado allí. El viento helado me golpeaba y me di cuenta con horror de que estaba temblando violentamente, mi camisón sin ofrecer ninguna protección contra el frío. Un guardia de seguridad me encontró 20 minutos después, todavía allí de pie con mi camisón y pantuflas, temblando en el aire frío de la noche, mirando fijamente la oscuridad infinita del agua. «Señora, ¿está usted bien?» Su voz era suave, pero preocupada, ese tono que la gente usa con ancianos confundidos a los que temen que puedan hacer algo peligroso, como trepar la barandilla o deambular donde no deben.
Estoy bien, dije automáticamente, aunque nada estaba bien. Me castañeteaban los dientes y no sentía los dedos de los pies. Solo tomando un poco de aire, no podía dormir. Hace bastante frío para andar sola en pijama, dijo diplomáticamente, ya quitándose la chaqueta para colocarla sobre mis hombros. ¿Puedo acompañarla de vuelta a su camarote? Para asegurarme de que llegue bien. El camino de regreso fue mortificante, un desfile de humillación. Los pasajeros que encontrábamos en los pasillos, en su mayoría fiesteros nocturnos volviendo del casino o del club, me miraban con esa mezcla de lástima e incomodidad que la gente muestra cuando presencia cómo la dignidad de otra persona se desmorona en tiempo real. Mantuve la cabeza en alto, pero por dentro me rompía, deshaciéndome pedazo a pedazo. En el desayuno de la mañana siguiente, Ava estaba aún más atenta, rondando a mi alrededor como una enfermera preocupada vigilando a una paciente. «¿Te ves agotada, Rose?», dijo, con la voz llena de simpatía mientras se sentaba frente a mí en nuestra mesa habitual junto a la ventana. «¿Dormiste mal? A veces el movimiento del barco puede desorientar, especialmente si no estás acostumbrada». «Estoy bien», repetí, pero mis manos temblaban al alcanzar mi taza de café. Temblaban tanto que casi la derramé. «Aquí, te traje un poco de jugo de naranja fresco», dijo colocando un vaso alto frente a mí con una sonrisa brillante y alentadora. «Recién exprimido del buffet. Y no olvides tus medicamentos de la mañana. Es tan importante mantener el horario, especialmente cuando nuestras rutinas se ven interrumpidas. Es cuando la gente de nuestra edad se mete en problemas». Tenía razón, por supuesto. Había estado tomando los mismos medicamentos durante años. Pastillas para la presión arterial, suplementos de calcio, un antidepresivo suave que mi doctor me recetó después de que Richard muriera para ayudarme con el duelo y el insomnio. Pero últimamente se veían ligeramente diferentes de como los recordaba. Las formas no eran exactamente las mismas, no tan redondeadas como solían ser. Los colores tampoco coincidían del todo, quizá un tono diferente de rosa o azul. Cuando mencioné esto al médico del barco durante lo que Eva insistió que era un chequeo de bienestar rutinario, solo para asegurarnos de que estás manejando bien el viaje, Rose. Él asintió con indiferencia. Las marcas genéricas suelen variar en apariencia, señora Bennett, explicó con paciencia ensayada. Las farmacéuticas cambian sus procesos de fabricación, usan tintes diferentes, recubrimientos distintos. Mientras los obtenga de la misma farmacia, no hay nada de qué preocuparse. Es el mismo medicamento, solo en un empaque diferente. Tenía sentido en ese momento. ¿Por qué iba a dudar de un profesional médico? ¿Por qué cuestionaría la explicación? Eva también comenzó a cargar mi bolso durante nuestras excursiones diarias por el barco, alegando que quería ayudar porque últimamente me veía un poco dispersa. Tan atenta, tan considerada, siempre anticipando mis necesidades antes de que yo siquiera las expresara. «Tú solo concéntrate en disfrutar», decía con calidez, tomando mi bolso con una suavidad insistente. «Déjame manejar los detalles, para eso está la familia, para cuidarnos unos a otros». Esa tarde, mientras ella y Elliot estaban en el spa recibiendo masajes en pareja, tratamientos con piedras calientes y aromaterapia que costaban más que mi factura mensual de servicios, decidí descansar en mi camarote. Pero mientras yacía en la estrecha cama, mirando el techo y escuchando los sonidos lejanos de risas provenientes de la cubierta de la piscina, fragmentos de aquella conversación susurrada seguían repitiéndose en mi mente. La línea de tiempo que habían discutido, el plan que aparentemente beneficiaba a ambos, la forma en que Elliot parecía tan reacio a lo que Eva estaba presionando, la tensión en su voz cuando dijo, «Esto está yendo demasiado lejos». Y luego estaba su comentario sobre su tío, lo casual que mencionó sus problemas de memoria, lo fluido que describió su centro de cuidados y lo contento que parecía allí. Algo en esa historia se sentía ensayado,
como si lo hubiera repetido muchas veces a distintas personas, perfeccionando los detalles hasta que sonaran naturales. Intenté alejar esos pensamientos, convencerme de que estaba siendo paranoica y desconfiada porque mi propia claridad mental estaba deteriorándose. Pero las dudas seguían regresando, persistentes como el agua filtrándose por las grietas de una presa. Algo me estaba pasando, algo más allá del envejecimiento normal, y empezaba a sospechar que no era del todo natural. Pero lo que descubrí después cambió todo lo que creía saber sobre las personas en las que más confiaba. Era la noche de gala en el barco, y el comedor principal se había transformado en algo sacado de un cuento de hadas. Las arallas de cristal proyectaban luz cálida sobre mesas cubiertas con mantelos blancos impecables. La orquesta en vivo tocaba jazz suave que hacía que las conversaciones se sintieran más íntimas y significativas. Todos estaban vestidos con sus mejores galas, hombres con smoking y mujeres con vestidos de noche que brillaban bajo las luces. Ava lucía absolutamente deslumbrante con un vestido dorado de lentejuelas, que se adhería a su figura como metal líquido, y capturaba la luz cada vez que se movía. El vestido probablemente costaba más que mi pago mensual de hipoteca, y me descubrí preguntándome nuevamente cómo alguien con un salario de maestra podía permitirse ropa tan cara y accesorios de diseñador. Pero después pensé que tal vez Elliot se lo había comprado. Siempre había sido generoso con las personas que quería, y claramente la adoraba. «Te ves hermosa esta noche, querida», le dije, mientras nos sentábamos en nuestra mesa habitual cerca de la pista de baile. «Gracias, Rose. Tú también te ves bastante elegante con ese vestido azul marino», respondió, extendiéndose para tomar mi mano con afecto. «Me alegra tanto que estemos todas aquí juntas. Ha sido un viaje perfecto. Recordaré estos momentos para siempre». Elliot parecía más relajado que en cualquier otro momento de la semana, riéndose de las historias de Ava sobre sus estudiantes más desafiantes, el niño que intentó llevar su serpiente como mascota para mostrar y contar, la niña que insistía en escribir todos sus ensayos en rima, y preguntándome sobre mis planes para redecorar el dormitorio de invitados cuando volviéramos a casa. Estaba pensando en convertirlo más en una sala de lectura. Richard siempre quiso una biblioteca, y tengo tantos libros guardados en cajas en el sótano. Por primera vez desde que habíamos abordado, Elliot parecía presente y comprometido, en vez de distraído por preocupaciones invisibles. Su teléfono permaneció en su bolsillo. Su atención permaneció en nosotras. Era el hijo que recordaba de antes de que el éxito y las largas horas lo cambiaran. Cuando la banda en vivo empezó a tocar Moon River, una de las canciones favoritas de Richard, la tarareaba mientras trabajaba en el jardín, mientras preparaba el desayuno los domingos por la mañana. Los ojos de Ava brillaron de alegría. «Oh, me encanta esta canción. Elliot, baila conmigo». Se levantó y extendió su mano con una sonrisa juguetona. «No soy muy buen bailarín», protestó, pero ya estaba empujando su silla hacia atrás, ya sonriendo. «Eso es lo que lo hace divertido», rió, tirándolo hacia la pista de baile pulida donde otras parejas ya se mecían al ritmo de la música. Sonreía vernos moverse juntos bajo las luces suaves. Elliot tenía razón, no era muy buen bailarín. Tenía la misma falta de ritmo que Richard, esa torpeza encantadora. Pero Ava compensaba su torpeza con una gracia natural, guiándolo con pasos simples que lo hacían parecer perfectamente sincronizados. Tal vez había estado exagerando todo. Tal vez solo estaban estresados por los preparativos de la boda y las presiones del trabajo, y yo había interpretado las tensiones normales de pareja como algo más siniestro. Tal vez solo era una mujer mayor y solitaria buscando drama donde no había. Fue entonces cuando la camarera apareció junto a mi mesa. Era joven, quizá unos 25 años, con ojos marrones preocupados y una expresión seria que de inmediato me puso en alerta. Abrió un menú de postres encuadernado en cuero frente a mí con una precisión deliberada y dijo, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan: «Aquí está el menú de especial de postres que pidió, señora». Yo no había pedido ningún menú, especial o no. Confundida miré la página abierta, esperando ver fotografías de pasteles elaborados y postres de chocolate.
En cambio, había una servilleta de cóctel doblada entre las páginas, y mi nombre estaba escrito en ella con tinta azul apresurada. Mis manos temblaron mientras desplegaba la servilleta al amparo del menú. Vi que ella puso algo en su bebida cuando se levantó a bailar, un polvo blanco, pequeño, de un fresquito diminuto en su bolso. No reaccione, cambie los vasos cuando regrese, pida ayuda de inmediato. Mi sangre se convirtió en agua helada en mis venas. El mundo pareció inclinarse de lado. Levanté la vista hacia la camarera, que aún seguía de pie junto a mi mesa con compostura profesional, pero sus ojos estaban intensos y preocupados, suplicando que le creyera, que actuara. «Gracias», susurré, con la voz apenas audible sobre la música. Ella me hizo un leve asentimiento y se alejó, dejándome sola con la revelación más aterradora de mi vida. Miré hacia la pista de baile, donde Ava giraba con gracia en los brazos de Elliot, su vestido de lentejuelas reflejando la luz como estrellas, su rizo elevándose por encima de la música. Se veía tan hermosa, tan feliz, tan perfectamente inocente. Luego miré nuestra mesa. 2 copas de vino tinto estaban una al lado de la otra, la mía a medio vaciar, la de ella apenas tocada. Parecían idénticas, elegantes copas de cristal llenas del mismo líquido burdeos profundo. Sin permitirme pensar en ello, sin dudar lo suficiente para convencerme de no hacerlo, sin considerar lo que significaba si la camarera tenía razón, las cambié. Cuando regresaron a la mesa, 5 minutos después, ambos ligeramente sin aliento y sonriendo, Ava irradiaba felicidad. «Eso fue maravilloso. No había bailado así en años». Se acomodó en su silla e inmediatamente tomó su copa de vino, mi copa de vino, levantándola en un brindis, por la familia y por las ferias más perfectas que pudiera imaginar. «Por la familia», repitió Elliot, alzando su propia copa. Yo levanté la mía con mano firme, aunque mi corazón golpeaba contra las costillas como un pájaro enjaulado tratando de escapar. «Por la familia, sin duda», dije, y la observé tomar un largo y satisfecho sorbo del vino que ahora sabía contenía algo destinado a destruirme. 20 minutos después, estaba viendo a mi futura nuera lentamente envenenarse con su propia arma, y la satisfacción era casi abrumadora. Todo empezó de forma sutil. Ava comenzó a parpadear con más frecuencia, como si le costara enfocarse en nuestra conversación sobre las excursiones planeadas para el día siguiente. Se tocó la frente delicadamente y comentó que el comedor se sentía cálido, aunque el aire acondicionado estaba perfectamente cómodo, quizás incluso un poco fresco. «¿Te sientes bien, cariño?», preguntó Elliot, notando su mirada ligeramente vidriosa. «Estoy bien», dijo, pero sus palabras salieron un poco más lentas de lo normal, ligeramente arrastradas. «Es solo que el vino es más fuerte de lo que esperaba». Apenas había tomado media copa, pero yo no iba a señalarlo. 10 minutos después, empezó a arrastrar las palabras, apenas perceptible al principio, luego más claramente. «Las luces están tan brillantes esta noche», se rió, mirando el candelabro de cristal con ojos desenfocados, como pequeños diamantes bailando en el aire. «¿Has notado cómo bailan los diamantes, Rose?». Elliot frunció el ceño, dejando su tenedor de postre con un pequeño tintineo. «Ava, ¿segura que estás bien? Casi no has bebido nada. Quizás el movimiento del barco». Ella intentó ponerse de pie y se tambaleó peligrosamente, sosteniéndose del respaldo de su silla. «Me siento ligera, como si estuviera en una nube. Todo se mueve, pero de una forma buena. Es agradable». «Quizá deberías sentarte», sugerí, esforzándome en mantener cualquier satisfacción lejos de mi voz, conservando la expresión preocupada de una suegra atenta. «El movimiento del barco puede ser desorientador a veces, especialmente combinado con vino». «Ava, bien, ya basta, vamos a llevarte a la habitación para que te acuestes». «Pero no quiero acostarme», protestó,
arrastrando más las palabras. Quiero contarle a Rose sobre los secretos. Ella debería saber los secretos porque también son sus secretos, más o menos. Mi corazón se detuvo por un instante. Incluso drogada y delirante, ¿estaba a punto de confesar lo que me había estado haciendo? No estás teniendo sentido, dijo con firmeza, poniéndose de pie y moviéndose para ayudarla. Vámonos. Mientras él la guiaba hacia el ascensor, ella seguía hablando, balbuceando tonterías sobre castillos flotantes y peces dorados y lo hermoso que sería vivir en un palacio junto al mar para siempre y siempre. El mismo tipo de discurso confuso y desconectado que yo había estado experimentando durante semanas. La misma aterradora pérdida de claridad mental que me había hecho cuestionar mi propia sanidad. Excepto que ahora sabía que no era natural. No era edad, ni estrés, ni un principio de demencia. Alguien me había estado drogando sistemáticamente y acababa de ver cómo probaba su propia medicina. En cuanto desaparecieron dentro del ascensor, encontré a la camarera que me había salvado la vida. Estaba limpiando mesas cerca de la entrada de la cocina, moviéndose eficientemente entre sus tareas. «Gracias», susurré, con la voz cargada de emoción que trataba desesperadamente de controlar. «Puede que me haya salvado la vida esta noche». «La he estado observando durante 2 días», dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. «Le ha estado poniendo algo a tus bebidas cada vez que dejabas la mesa. Trabajo en hostelería. Conozco las señales de alguien que está siendo drogado. La confusión, la desorientación, la forma en que estabas bien un minuto y perdida al siguiente». Mis piernas casi cedieron. «¿Me ayudarías a demostrarlo?». Asintió sin dudar. «La oficina de seguridad tiene cámaras por todo el barco. Podemos revisar las grabaciones de esta noche y probablemente de los últimos días también». Las grabaciones de seguridad eran como ver una película de terror donde yo era la víctima sin saberlo. Vimos a Eva excusarse de la mesa diciendo que necesitaba retocarse el maquillaje. La cámara siguió sus movimientos mientras se detenía en el bar en lugar de ir a los baños. Pidió 2 copas de vino, esperó mientras el bartender las servía y luego, cuando él se giró, miró alrededor rápidamente, metió la mano en su bolso y sacó lo que parecía un pequeño frasco de vidrio. «¿Puede acercar eso?», preguntó el jefe de seguridad. La imagen se amplió y pudimos ver sus dedos trabajando con una eficiencia practicada, desenroscando una diminuta tapa y dejando caer un polvo blanco en una de las 2 copas de vino. «La de la izquierda era la suya», confirmó la camarera. En 30 minutos ya había un plan en marcha. Iban a registrar el camarote de Elliot y Ava. Si ella me había estado drogando de manera sistemática, habría pruebas. Más frascos, posiblemente mis botellas de medicamentos con píldoras sustituidas, quizá incluso documentación. A las 11 de esa noche, seguridad llamó a su puerta. Elliot abrió con pantalones de pijama y una camiseta, y su rostro pasó de la confusión al horror cuando le explicaron por qué estaban allí. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó desesperado. No pude hablar, solo observé, tratando de leer su rostro, tratando de averiguar si mi hijo formaba parte de esta pesadilla. El registro reveló 3 pequeños frascos de vidrio escondidos en la maleta de Ava, un frasco de receta con mi nombre que contenía pastillas que no era mi medicamento real, y lo más condenatorio de todo, su tableta con decenas de videos míos durante mis episodios de confusión, grabados sin mi conocimiento. «Pruebas», dijo el jefe de seguridad. «Ella estaba construyendo un caso para demostrar que usted era mentalmente incompetente». Mientras se llevaban a Ava, aún aturdida y confundida, Elliot se volvió hacia mí con lágrimas corriéndole por el rostro.
¿Tú lo sabías?, le pregunté. No sé qué esperaba de su respuesta, pero lo que vi en su mirada me heló la sangre. No parecía sorprendido, solo acorralado y aterrado. Mamá, te lo juro por la tumba de papá, no tenía idea. Pensé que solo estabas envejeciendo. Pensé que Ava te estaba cuidando. La investigación reveló que Ava Richardson ya lo había hecho antes. Apuntaba a personas mayores adineradas, envenenándolas lentamente para crear síntomas de deterioro cognitivo y luego heredaba sus bienes cuando morían o tomaba control de sus finanzas cuando las declaraban incompetentes. Fue sentenciada a 25 años de prisión. Elliot se mudó de vuelta a casa durante mi recuperación y nunca se fue. Empezamos a cenar juntos todas las noches, como cuando era niño. «Casi te pierdo», me dijo una noche. «No voy a correr ese riesgo otra vez». En unos meses volví a ser la de antes, lúcida, independiente y quizá un poco más cautelosa sobre en quién confiar. Cada mañana me despertaba agradecida, no solo por el lujo y la comodidad, sino por la claridad mental para apreciarlos, por la presencia y el amor de mi hijo, por la segunda oportunidad que casi había perdido. La mujer que intentó robarme la vida terminó dándome algo precioso, el conocimiento de que podía sobrevivir a cualquier cosa, y que a veces las personas que intentan destruirte terminan destruyéndose a sí mismas. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu vida que parecía demasiado bueno para ser verdad? Comparte tus pensamientos en los comentarios porque me encantaría conocer tus experiencias. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte.